también se concluyó el bloque anterior y estamos iniciando un nuevo bloque de Zoom, pero muy interesante tu participación. Si nos haces favor de continuar. Sí, decía yo que si yo pongo un texto que no es mío y lo pongo entre comillas y le pongo a quién pertenece ese texto, de dónde lo saqué y todo le pongo sus referencias, ya no estoy plagiando, ya estoy diciendo de a quién pertenece. Efectivamente. Efectivamente es importante que esa información que obtenemos de las fuentes especifiquemos de qué fuente es o a qué autor corresponde y de esa manera nosotros estamos dándole el crédito a la fuente, al autor del cual nosotros hemos obtenido la información. Y también recordemos que otra forma de evitar el plagio es utilizando la paráfrasis. ¿Quién nos comenta qué es la paráfrasis o qué es el parafraseo? Muchas gracias, Luz. Muy interesante tu participación. Sí, de nada. ¿Bien algún otro compañero que nos quiera comentar en qué consiste el parafraseo? Bien, vamos a comentarlo. En este caso, recordemos que también una manera en que nosotros podemos retomar información de alguna fuente es realizar el parafraseo. Este parafraseo consiste en que nosotros podamos decir con nuestras propias palabras lo que dice el autor, pero también es importante que le demos el crédito al autor o a la fuente, como pues registrando la información de su cita bibliográfica. Esa es otra forma, pero algo que nosotros debemos considerar es que una actividad no debe estar como que integrada con puras citas, con pura información que se obtenga de las fuentes. También es importante que haya ese procesamiento de la información, que también esté presente nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, la forma en cómo nosotros estamos percibiendo y enfocando el tema. Entonces, recordemos que sí podemos basarnos en la información de las fuentes, pero no únicamente hacer como que pura cita. Es decir, en ocasiones se han identificado trabajos que integran 5 párrafos, por ejemplo, pero los 5 párrafos son citas de las diferentes fuentes que la persona consultó, pero únicamente son citas, o sea, en ningún momento se identifica la perspectiva, la idea o el enfoque que tiene la persona acerca de ese tema. Entonces, desde luego que en las actividades también deben estar presentes las ideas personales. Bueno, recordemos que para hacer estas citas y estas referencias bibliográficas, es importante que nosotros utilicemos el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, el cual les he sugerido en algunos mensajes que les he compartido. En este caso, he de mencionar que en otros módulos quizás ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con estilo APA o con algún otro estilo que el asesor en turno les haya sugerido. Sin embargo, es importante que a partir de este módulo nos enfoquemos y utilicemos ese manual. Ese manual está basado en el estilo Chicago. Entonces es importante que ustedes lo descarguen, lo revisen, lo tengan a la mano y lo utilicen en todas sus actividades, ¿Por qué? Porque bueno, ya la compañera Luz María nos mencionaba cómo hacer una cita. Entonces la cita es cuando yo obtengo información de una fuente, la pongo dentro de mi actividad y le doy el crédito al autor, incluyendo la información de la cita bibliográfica. Pero recordemos que al final de cada actividad debemos registrar lo que conocemos como bibliografía o referencias bibliográficas. Ahí en esas referencias bibliográficas se debe incluir todo el listado, tanto de recursos de la semana como
otras páginas o sitios de internet que nosotros hayamos investigado para realizar nuestras actividades. Si bien es cierto, por ejemplo, en la actividad número 1, quizá ustedes no estén incluyendo ninguna cita de ninguna fuente, pero sí es importante reconocer que para realizar esta actividad número 1, es importante que ustedes hayan revisado los recursos de la semana. Y por lo tanto, ahí en las referencias bibliográficas debemos registrar todas aquellas que hayan sido de utilidad, que nos hayan aportado información para realizar nuestra actividad integradora número 1. Ahorita que mencionemos ya de manera más concreta la actividad, vamos a profundizar en ese punto y quizá esta información les va a resolver dudas a muchos de ustedes. Entonces me voy a permitir pasar a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva básicamente nos centramos en que es importante realizar todas las actividades y que sepamos y seamos conscientes del valor que cada una de estas tiene. Por ejemplo, todas las actividades integradoras de semana 1 a semana 3, cada una equivale al 7%. El proyecto integrador es una actividad de semana 4 que tiene un peso bastante importante, que es el 30% de la calificación. El foro de integración, que también lo identificamos en semana 4, y este equivale a un 8%. La autoevaluación, que es una reflexión personal sobre el desempeño realizado, tiene hasta un 5%. Las actividades de habilidades socioemocionales que están en semana 1 y semana 3 nos suman un 10% y un 5% la actividad en plataforma, la cual tiene que ver con la participación en los foros aprendiendo, tiene que ver con que ustedes revisen todos los recursos de cada semana y la plataforma les asignará esta puntuación. En ese sentido, desconozco si en el módulo 7, en el módulo que ustedes van concluyendo, se les daba una puntuación extra por participar en los espacios abiertos, que son estos. Sin embargo, sí me permito informar que en este módulo vamos a estar otorgando una puntuación extra a las participaciones de ustedes. Es decir, si yo ingresé a la sesión como alumno y estuve participando, compartí dudas, compartí comentarios, en la semana 4 les vamos a asignar una puntuación extra. Sin embargo, si yo entré y únicamente estuve como espectador escuchando, pues en esos casos no se otorgará esa puntuación extra. Esta puntuación extra solamente es para las personas que ingresen a estos espacios y tengan una participación activa. Entonces, esa es una puntuación extra que se puede sumar a lo que ustedes vayan logrando en las diferentes actividades del módulo. Bien, ¿alguna duda o alguna situación que quieran comentar respecto al plagio y respecto a los valores que tienen cada una de las actividades? Ok, nos comentan que ninguna. Solamente aquí nos comentan en el chat que utilizó Google Académico. Es importante recordar que Google Académico no es una fuente que nosotros citemos. Google Académico es un motor de búsqueda. Cuando nosotros estamos buscando información o estamos buscando pues alguna fuente, definitivamente utilizamos Google Académico, pero al final de cuentas nosotros vamos a consultar alguna fuente. Entonces esa fuente que nosotros estemos consultando es importante que se incluyan en las citas y en las referencias bibliográficas en caso de haber retomado información. Bien, ahora sí pasamos a el punto de que es importante revisar todos los recursos de la semana. Precisamente en el recurso de la guía, ahí en la parte casi final, nosotros podemos identificar de manera muy puntual cuáles de todos estos recursos nos son de utilidad para nuestra actividad integradora número 1 y cuáles son de utilidad para la actividad integradora 2. Recuerden que la guía es una herramienta que si nosotros nos hacemos amigos de ella y la utilizamos, nosotros vamos a poder desarrollar un hábito de estudio y de trabajo que nos va a permitir cumplir exitosamente cada una de las semanas. Sin embargo, eso ya va a ir dependiendo de cada uno de ustedes, el implementarla o
como ya lo mencionábamos, que ustedes establezcan una estrategia y un plan de trabajo para no tener actividades faltantes. Bien, en este caso, pues bueno, vamos a dar paso directo al comentario de nuestras actividades integradoras. En este caso, pues bueno, voy a quitar de aquí de pantalla la presentación, entonces vamos a quedarnos en la pantalla principal. Bien, en este caso recordemos que tenemos nuestra actividad integradora número 1, el ser social y la diversidad cultural. Bueno, esa es la unidad. La actividad 1 se titula el ser social. Bien, en este caso es una actividad que en apariencia puede ser sencilla, pero que en realidad, repito, es importante que antes de realizar esta actividad nos vayamos a revisar los recursos y que a partir de los recursos podamos obtener los elementos básicos y los elementos de reflexión que nosotros debemos describir en cada uno de los apartados que integran esta actividad. Entonces, como parte de esta actividad, es importante que ustedes, para elaborar el collage que ahí se solicita, ustedes utilicen alguna plataforma o algún programa. ¿Por qué? Porque dentro de las indicaciones de la actividad nos pide que ustedes ya integren ahí directamente el collage. Por ejemplo, si yo elaboré mi collage en Canva, yo puedo descargar mi collage en formato de imagen y lo puedo pegar directamente en el documento, o en su defecto, yo puedo generar un enlace y compartirlo dentro del documento. Entonces, ya sea que ustedes lo compartan directamente como imagen o lo compartan a través de un enlace, que otra de las opciones que ustedes pueden hacer es descargar la imagen, subirla a la nube y una vez que esté en la nube también generar un enlace para compartirlo. Entonces, esa es una de las partes que tenemos que realizar y esos son algunos de los procedimientos que nosotros podemos utilizar. Por ello, comentaba hace unos minutos que es importante que revisen los mensajes, porque ahí en los mensajes que se les comparten, ahí les estamos también dando información relevante sobre las diferentes herramientas o aplicaciones que ustedes pueden utilizar para desarrollar sus actividades. Sin embargo, si nosotros nos aventuramos a realizar nuestras actividades sin revisar los recursos, sin revisar los mensajes, pues básicamente nuestras actividades van a presentar algunas áreas de oportunidad que definitivamente van a generar algunas deducciones dentro de la calificación. Bien, ¿quién nos quiere compartir cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el segundo punto que nos solicita en esta actividad? ¿Pueden levantar su manita? Por acá nos escribe en el chat que si Canva es la única opción. En este caso, la opción para realizar nuestro collage pudiera ser Canva o pudiera ser PictoChart. Entonces, esos son los más comunes. Sin embargo, si hay algún otro programa, plataforma o aplicación que te permita cumplir con este collage, lo puedes utilizar sin ningún problema, porque recordemos que hoy en día pues tenemos también muchas aplicaciones que podemos utilizar, entonces no se reduce únicamente a esas, pero puedes utilizar alguna otra que te permita cumplir con ese objetivo. Tenemos por aquí a Gloria y enseguida al compañero, entonces, escuchamos a Gloria, por favor. Sí, el siguiente punto es incluir una descripción de aproximadamente 10 renglones, donde explicar cómo y por qué esos elementos que elegimos para ver por qué conformamos y ser parte de ser social. Exactamente.
Si nosotros recordamos y revisamos los recursos de la semana, ahí propiamente podemos identificar todos los elementos y características que nos constituyen a nosotros como seres sociales. Entonces, toda esa información, pues es importante que ustedes la reflexionen y la retomen para que ustedes puedan dar una descripción de cómo y por qué cada uno de los factores que ustedes eligieron e integraron en su collage los conforman como un ser social. Ajá. El siguiente elemento, si nos hace favor el compañero Gilberto, le escuchamos. El siguiente elemento es la reflexión de 8 a 10 renglones, con la que pone de forma concisa el papel de la libertad y el respeto en las relaciones con cada grupo o factores que integran al ser social. Sí, efectivamente. En este caso ya nos comenta Gilberto un detalle que en ocasiones, pues si no lo consideramos, puede ser un elemento que también nos genere una deducción. ¿Cuál es? Que bueno, en este caso nos pide una extensión y nos pone como mínimo 8 renglones, máximo 10. Entonces, es importante considerarlo. En la descripción que ya nos comentaba la compañera, en ese caso nos pone que debemos hacer la descripción de un mínimo de 10 renglones. No hay un límite, pero sí un mínimo, que son 10 renglones. Sin embargo, en esta parte de la reflexión, aquí sí es importante que este apartado pueda contar de 8 a 10 renglones y que de forma puntual podamos nosotros identificar por qué es importante la libertad y el respeto que debe existir en las relaciones de cada grupo o cada factor que integran al ser social, como ya lo pudimos ver en la parte superior, como puede ser la escuela, la familia, los grupos de amigos, los grupos en los que nosotros participamos en alguna actividad cultural, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que esta parte tenga esta extensión que aquí se especifica. En el punto número 5, ahí es importante que revisemos todos los puntos de la descripción. Ahí nos hace una descripción muy concreta de los elementos que debemos integrar. Nos dice que tenemos que integrar una portada, nuestro collage o la liga, la descripción y la reflexión. En este caso, no olvidemos que al final tenemos que integrar las referencias bibliográficas. Repito, quizá en este caso no retomes información de alguna fuente y la coloques dentro de esta actividad, pero sí es importante reconocer que para realizar esta actividad debimos de leer los recursos de la semana. Repito, en la guía nos especifica qué recursos son de utilidad para cada una de las actividades integradoras. Aquí tenemos una manita levantada. Escuchamos, Gilberto, adelante. No te escuchamos, Gilberto, si nos haces favor de activar el micrófono. Bueno, pues yo mi actividad la hice, ahora sí, con mis propias palabras. Sí, efectivamente, en esta actividad se sugiere que nosotros plasmemos las reflexiones y tal como lo mencionas, lo haces con tus propias palabras. Sin embargo, es importante que cites los documentos revisados. ¿Por qué? Porque para cada una de las semanas y para cada una de las actividades es que se presentan los recursos que ustedes identifican ahí. Y es preciso que antes de realizar estas actividades, ustedes revisen esta información. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las actividades y no revisamos los recursos de la semana, entonces nos preguntaríamos, entonces, ¿para qué son los recursos? Entonces, es muy importante que se revisen los recursos, que analicemos la información y que esa información que nosotros vamos a revisar, ya sea en las infografías, ya sea en los videos, ya sea en los recursos de PDF, nosotros podamos retomar esa información, hacerla propia
y considerarlo al momento de realizar nuestras actividades integradoras. Por ello, es muy importante hacer ese registro. En el caso, Gilberto, de que tú hayas retomado un párrafo de algún documento, no solamente tendríamos que hacer el registro de las referencias bibliográficas, sino también tendríamos que integrar la cita, como nos lo comentaba la compañera Luz María. Si es un texto que excede de las 40 palabras, se coloca en un párrafo por separado y se le agrega una nota al pie de página para que al final yo ahí registre la información de la fuente de donde estoy obteniendo la información. Recordemos que la cita bibliográfica y la referencia son dos elementos diferentes, pero que los dos nos sirven para identificar las fuentes que nosotros hemos utilizado al momento de realizar una actividad. Ajá, entonces, repito, ya nada más para no dar tanta vuelta a esto. Si nosotros realizamos nuestra actividad integradora y revisamos los recursos de la semana, al final, en las referencias bibliográficas, debo poner la lista de las fuentes que fueron de utilidad para elaborar mi actividad integradora. De hecho, si ustedes revisan, en la rúbrica de evaluación, ahí se especifica en el criterio actitudinal si ustedes integran o no las referencias bibliográficas. Más aún es importante saber que en todo documento académico lo debemos hacer precisamente para evitar la situación de plagio. Bien. Entonces, no sé, Gilberto, si hay alguna duda o siga la misma inquietud al respecto de este punto que estamos comentando. No, ya me quedó claro, profesor. Y es muy importante que nos vayamos habituando a hacerlo. Quizá en algunos otros módulos no fue tan preciso, pero sí es importante que lo vayamos haciendo porque propiamente esa es otra de las competencias que nosotros debemos desarrollar. Ajá. Entonces, básicamente en todas las actividades que ustedes realicen en Prepa en Línea CEP, es parte de lo que debemos hacer, integrar nuestras referencias bibliográficas y las citas en caso de que retomemos información de alguna fuente. Sobre todo porque en este módulo vamos a realizar un anteproyecto de investigación y es importante que los documentos académicos cuenten con ese respaldo que sustente la objetividad de las actividades que nosotros estamos realizando. Bien, entonces, básicamente eso es lo que tiene que ver con nuestra actividad integradora número 1 y nuestra actividad integradora número 2, que se titula Derechos Humanos. En este caso, pues en el punto número 1 nos pide elaborar una infografía. También para elaborar la infografía es importante que su diseño, su elaboración, lo realicemos en algún programa, aplicación o plataforma y que la podamos compartir, repito, como una imagen o que podamos compartir el enlace del sitio o de la nube en la cual nosotros estamos compartiendo. Por ahí en la tarde estuve revisando algunas actividades y una compañera que me compartía su infografía directamente desde la plataforma, pero sucede que al momento en que yo daba clic no podía ingresar, o sea, ingresaba pero no había nada. Entonces, pues una alternativa que pueden ustedes tomar en cuenta es descargar la infografía, subirla a la nube y entonces ya ustedes generan un enlace para compartirla en caso de ser así. O repito, ustedes la pueden descargar y la pueden pegar dentro del documento de forma directa. Evidentemente se aprecia, es distinto cuando ustedes copian esa infografía y la pegan dentro de su actividad y es muy diferente y muy distinto a cuando ustedes la diseñan dentro del mismo programa. Entonces ahí ustedes pueden utilizar Canva,
Infogram, Pictochart, Visually, todas las plataformas que les permitan realizar una infografía, ustedes pueden utilizarla. Hay algunas que son más amigables que otras, pero bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes si decide hacerla con una u otra. En el siguiente punto nos pide redactar una propuesta de divulgación sobre los derechos humanos. En este caso he encontrado propuestas interesantes, pero es importante que aterricemos de forma puntual todos los elementos que aquí nos piden. Es importante que dentro de esa narrativa o dentro de esa descripción se pueda identificar de forma clara cuál es el lugar en donde ustedes la van a realizar. Si es un espacio público como una plaza, si es como una biblioteca, si es en alguna escuela, si es en algún centro comunitario. Es importante que ahí quede muy bien claro en dónde la van a hacer. También es importante que ustedes definan el público al que va dirigido, si va dirigido a un sector de la población en específico o si está dirigido a la población en general. Eso ustedes ahí lo definen. En los recursos materiales y tecnológicos es importante que ahí consideremos todo lo que nosotros vamos a ocupar. Si en este caso yo voy a hacer carteles, también, aparte de que voy a considerar el cartel, también debo de considerar hasta la cinta adhesiva con la que voy a pegar esos carteles. Es decir, ahí esa lista sí tiene que ser muy minuciosa, que nada nos falte y que incluyamos todo lo que nosotros vamos a ocupar. Aún así sea una estrategia que hagamos de forma digital o de forma física, es importante que esté de manera minuciosa. Respecto al tiempo, algunos compañeros me han comentado, pues bueno, es que en esta ocasión no es tan importante considerar el tiempo porque esto puede ser permanente. Sí, sí hay información que puede quedar ahí de forma permanente. Por ejemplo, en el caso si ustedes lo hacen de manera digital y ustedes hacen una publicación o un posteo, pues básicamente ese posteo se va a quedar ahí, ¿no? Y puede quedar de manera permanente. Sin embargo, sí es importante que se defina un tiempo en el cual ustedes se plantean estar activos al 100% en esa difusión. Y es importante que registremos una fecha de inicio y una fecha de cierre. Si yo lo voy a hacer durante un mes, voy a especificar de forma muy puntual el día, el mes y el año en que voy a iniciar y voy a especificar el día, el mes y el año en el que voy a concluir. Ajá. En los recursos humanos, es importante que en recursos humanos ustedes consideren todas las personas de las cuales ustedes requieren apoyo para llevar a cabo esta propuesta de difusión. Por ejemplo, quizá yo puedo definir que ocupo 10 personas, las cuales me van a estar acompañando me van a estar apoyando en la logística, me van a estar apoyando en pegar los carteles o me van a estar apoyando dando las pláticas. Todas las personas que ustedes de las cuales requieran apoyo las pueden incluir. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, etcétera, etcétera. Ustedes ahí lo deben definir. Y en recursos económicos, es importante que aquí exista un presupuesto. Considerando los recursos materiales, es importante que se haga un presupuesto. Por poquito que nos gastemos o por mucho que nos gastemos, es importante elaborar un presupuesto. Si yo estoy diciendo que voy a hacer mantas, que voy a hacer carteles, que voy a ocupar cinta, ahí de manera, pues yo ahí manual o en la computadora, pues me pongo a hacer esa lista, me pongo a registrar un costo aproximado de lo que implica y ya dentro de mi actividad, yo voy a especificar que el costo aproximado para esta implementación es de tanto. Hay personas que dicen, no, pues es que yo no especifico el costo porque yo lo voy a gestionar, por ejemplo, en el ayuntamiento. Ok, es válido que ustedes ahí especifiquen que ese recurso se va a gestionar, pero aún así, se ha gestionado, es importante que existe ese presupuesto en el cual ustedes digan, ¿saben qué? Esta propuesta de difusión de derechos humanos implica o requiere una inversión de tanto. Ajá. Entonces, es una situación aproximada. No es que exactamente, ¿no? Porque, pues bueno, hay cuestiones de las cuales no podemos tener tanta información, pero que sí podemos nosotros consultar, por ejemplo, en internet.
Entonces, de esa manera es que nosotros debemos de detallar la información que se requiere en esta propuesta de divulgación de los derechos humanos y ya en la parte final integrar una reflexión de 8 a 10 renglones en donde nosotros vamos a describir la importancia, fíjense bien, aquí nos dice la importancia de la divulgación en tu comunidad, en el lugar en el que cada uno de ustedes viven y la implicación, qué implicaciones o qué consecuencias pudiera tener el transgredirlos, el que estos derechos sean violentados, qué consecuencias pudiera generarse. Entonces, ya dentro de la parte final sería registrar nuevamente nuestras referencias bibliográficas. Por ejemplo, en la infografía nos solicita incluir la definición de libertad, nos solicita incluir la definición de igualdad. Entonces, esas definiciones las tenemos que investigar en alguna fuente, ¿verdad? Entonces, al final también todo eso se registra en las referencias bibliográficas. Entonces, de esa manera, nosotros llegamos al punto, el punto 4, en donde nos da un resumen de los elementos. Nos dice que debe incluir portada, infografía o liga de la infografía, estrategia de difusión, reflexión y desde luego, no olvidando la lista de referencias bibliográficas. Por aquí tenemos la manita levantada de Víctor Hugo. Te escuchamos, Víctor Hugo, adelante. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpa que me regrese a la actividad 1, pero tengo unos minutos con la mano y pues bueno, mi comentario era muy parecido al de Gilberto. Yo igual leí toda la información de lo que es amnistía, de lo que es derechos humanos, de lo que es la ONU, de lo que es apoyo a las mujeres. Leí toda la información, pero mi actividad la realicé con mis palabras y con mi idea. Si no pongo infografías, ¿va a afectar en mi rúbrica? Se lo pregunto para si es así, tendré que incluir a Benito Juárez y poner que el derecho al respeto ajeno es la paz, nada más para cubrir el requisito y está bien, pero prefiero preguntarlo para que no afecte mi calificación. Sí, básicamente, o sea, es indiscutible que son muy importantes sus ideas dentro de la actividad integradora 1, pero como lo decimos, tenemos que registrar estas fuentes porque básicamente esta información que nosotros estamos leyendo, que nosotros estamos analizando, sean los recursos de la semana o sean otras fuentes que ustedes leyeron de forma adicional, son el andamio, son el soporte para la construcción de su actividad y por lo tanto deben registrarse dentro de las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pues decimos, es como decir, esto que estoy haciendo lo estoy construyendo pues al aire, ¿no? O sea, digo, no es como tan literal, pero sí en el hecho de dar a entender que todas esas fuentes que ustedes consultaron y que son el andamio, son el soporte de su actividad, pues están registradas en las referencias bibliográficas. Ok, las voy a incluir, está bien. Ya que estoy aquí, disculpa que te haya regresado el tema, pero también por ahí pones las aplicaciones como Canva para hacer el collage. Me parece bien y estoy abierto a aprender, pero cada módulo nos dicen que es APA, luego ahorita que es APA Chicago, luego APA Colombia, luego Gilingo, o sea, cada asesor a veces nos da indicaciones que creo que estamos abiertos a aprender, pero nos mueven la jugada cada módulo. Te entiendo, y es muy buena tu reflexión, Víctor Hugo, y prácticamente a nosotros, dentro de los espacios que tenemos con los asesores de la didáctica disciplinar, precisamente está esa línea de que podamos nosotros trabajar nuestro manual de citas y referencias que fue elaborado por Prepa en Línea CEP. Repito, este manual está basado en el estilo Chicago. Es importante que nosotros nos alineemos a este manual. Es importante que de ahora en adelante, si en algún momento existe un asesor que les pida hacer sus citas en APA, le digan, ¿sabe qué? Mire, lo que pasa que ya se nos informó que debemos utilizar el manual. De hecho, este manual fue proporcionado, si ustedes han de recordar, desde módulo 2. En módulo 2, ahí les aparecía ese manual y lo podían ustedes descargar. Sin embargo, como lo dices tú, siguen presentándose estas inconsistencias de que llega un asesor y les pide
un estilo, llega otro y les pide otro estilo. Y pues la intención de esto es evitar precisamente eso, sin pues que a ustedes no les pidan una cosa y luego les pidan otra, sino que nos unifiquemos en un mismo estilo y que ese estilo está ahí fundamentado en el manual de citas y referencias de Prepa en Línea C. Ok, gracias. No, a ti, Víctor Hugo, muchas gracias por tu participación y pues todas estas inquietudes, todas estas participaciones son las que le dan vida y sentido a estos espacios abiertos que para eso son. Por aquí nos comparten en el chat, dice asesor, dice aún no completo de leer todos los recursos, pero estoy muy atenta a la sesión. La mayoría de las aplicaciones que mencionan no las he utilizado, pero en la PC utilizo PowerPoint. En este caso dice, está bien, aunque si voy a tener que revisar la sesión a revisar las que menciona en esta sesión. Ok, muy bien. Sí es importante que, como dice el compañero Víctor Hugo, pues empecemos a trabajar otros programas, otras aplicaciones. Sin embargo, por ejemplo, si tú empiezas a utilizar alguna y definitivamente tienes complicaciones, es importante que te pongas en contacto con un servidor, Ivonne, y que juntos podamos encontrar alguna solución o alguna otra alternativa que te pueda ser de utilidad. Pero por ello, repito, es muy importante que nos mantengamos en comunicación. Tenemos aquí la manita levantada de Luz María. Adelante, te escuchamos. No nos escucha Luz María, quizá por ahí tiene problemitas con la comunicación. Bien, vamos a ver si logra restablecer su comunicación. Y nos comentan aquí, Julia Dimas, que sí podríamos dice, nos daría una muestra del formato Chicago al final de la sesión. En este caso, Julia, lo pudiéramos retomar, si gustan, lo podemos mencionar de forma breve en el próximo espacio abierto que lo tenemos el viernes. Entonces, al inicio podemos dedicar un pequeño espacio, lo comentamos, pero sobre todo, repito, es el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP y nada más seguir puntualizando que este manual pues está basado en el estilo Chicago, pero repito, ustedes ahí en los recursos de la semana que les compartí, ahí se encuentra el manual, ustedes lo pueden descargar, quien así lo considere necesario lo puede imprimir y quien no, pues así de forma digital lo puede manejar. Ya tenemos por aquí a Luz María. Adelante, Luz María, si nos haces favor. Maestro, yo siempre he citado mis actividades con el formato APA. Según estaba yo escuchando que debemos utilizar el formato Chicago a fuerzas o puedo seguir utilizando el formato APA. Hacerlo es el punto número 1 que es correcto, pero en este caso, precisamente para evitar esas situaciones como las que comenta Víctor Hugo, que un asesor les pide de una forma, otros de otra, pues sí sería importante que lo utilicemos bajo el estilo que nos señala el manual de citas y referencias de Prepa en Línea C. ¿Qué quiere decir el formato Chicago? Sí, repito, ese manual de Prepa en Línea CEP está basado en el estilo Chicago. Ah, ok. Muchas gracias. Bien, ya se nos agota el tiempo, tenemos solamente el tiempo suficiente para despedir la sesión. Recordemos que tenemos una sesión más el día viernes y es importante su asistencia, su participación. En este caso, pues estaremos abordando un poquito el estilo Chicago y retomaremos algunas dudas e inquietudes que hayan surgido de aquí al día viernes.